Si tienes un corazón duro e incrédulo, no escaparás del juicio de Dios. Este fue el último punto del mensaje de la semana pasada, una declaración sombría, solemne, muy seria, pero creo que captura bien lo que Pablo expresó en Romanos el capítulo 2, específicamente el versículo 5. Dice Pablo, por tu dureza y corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La imagen es la de un hombre que confía en sí mismo, confía en sus obras, confía en su propia religión, pensando que está seguro. Estos son los judíos piadosos, religiosos, que hacen sus ritos, cumplen con su religión y piensan que están seguros para el día del juicio. Pero también lo podemos aplicar a nuestra cultura hoy, hablando de cristianos profesantes. Asisten a la iglesia, se han bautizado, cantan himnos, pero su vida refleja un patrón de pecaminosidad constante, amor por las cosas del mundo, indiferencia ante la palabra de Dios, desprecio por Dios, aunque dicen que son cristianos. Pablo les dice, así como les dijo a los judíos, tienen un corazón duro, no arrepentido. Creen que Dios les dará pase libre en el día del juicio. Están equivocados. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Están acumulando ira para el día de la ira, si persisten en su maldad. No hay nada más importante en la vida, porque cuando tu vida se termine aquí en la tierra y la historia llegue a su fin, vendrá el día del juicio. Dios reunirá a los seres humanos de todas las épocas y les dará o vida eterna o condenación eterna. Esta verdad es relevante para cada uno de nosotros, sin excepción, porque todos moriremos. Todos moriremos. Está determinado para el hombre morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto es para los adolescentes. No creas que tienes mucho tiempo para pensar. No digas que te preocuparás de estos temas más adelante. No pienses que tienes todas las fuerzas ahora y todas las energías y que nunca se acabarán. Esto es para los adultos jóvenes también. No pienses que tienes el mundo en tus manos. No sigas las ideas de prosperidad y de éxito que te da el mundo. Esto es también para los hombres y mujeres maduros. No te afanes por los achaques que comienzas a ver en tu salud. No te enfoques solo en tu seguridad para cuando estés viejo. Piensas que ya falta poco y que tienes que asegurarte. Esto es para los ancianos también. No tengas pensamientos de autoconmiseración. No vivas amargado tus últimos años. Nadie sabe aquí cuándo va a morir. Nadie. Así que siempre debes vivir tu vida a la luz de la eternidad. Y específicamente, de acuerdo a este texto, a la luz del juicio de Dios. Absolutamente todos los que estamos aquí tendremos que algún día rendir cuentas a Dios. Él es absolutamente justo e imparcial y juzgará a cada uno conforme a sus obras.
dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien, amando y agradando a Dios, y dará la condenación y la ira eterna a los que hacen lo malo, sirviéndose a sí mismos, sirviendo el pecado, siguiendo al mundo en la dureza de su corazón. Mi propósito con este texto que vamos a leer es que te examines a ti mismo para que estés seguro. Seguro hoy y seguro en el día del juicio final también. Tú me dices, yo quiero disfrutar ahora. Yo quiero hacer lo que me da la gana ahora. Yo te ruego, no seas necio. No seas necio. Cristo te dará placeres más satisfactorios, más profundos y más perdurables si es que estás en Él, que cualquier diversión, cualquier entretenimiento que el mundo te pueda ofrecer. El justo juicio de Dios no tiene que ver con tu diversión. El justo juicio de Dios tiene que ver con tu bienestar eterno. Si tú me dices, qué aburrido, no tiene que ver con entretenerte, sino con dónde estarás por la eternidad. Recordemos que después de acusar a los gentiles, en el capítulo 1, ¿recuerdas? Capítulo 1, versículos del 18 al 32, acusa a los gentiles que todos son pecadores. Y a partir del capítulo 2 se enfoca en los judíos. El punto es el siguiente. El religioso judío no debe pensar que tendrá alguna ventaja en el día del juicio, simplemente por el hecho de ser judío. Dios juzgará imparcialmente, justamente, a toda la humanidad por sus obras. Vamos a leer Romanos, capítulo 2, del versículo 6 al versículo 11. Romanos 2, del 6 al 11. Leeremos mejor desde el 5 para tener todo el contexto y la idea completa. El versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hablando al judío, al religioso, al hipócrita, que aparenta que está bien y que está seguro, cree que está seguro, pero peca y peca. Tú le dices, haces las mismas cosas que ellos. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En estos versículos que hemos leído, Pablo expone lo que significa la última frase del versículo 5. La última frase habla de el justo juicio de Dios. ¿Cómo será ese juicio? Dice que es justo. ¿Qué es lo que eso significa? En el versículo 6 está el principio fundamental de cómo será el juicio justo de Dios. Luego, en los versículos del 7 al 10, se detalla lo que ocurrirá en el juicio con aquellos que hacen lo malo y con aquellos que hacen lo bueno. Y finalmente, en el versículo 11, Pablo nos da el fundamento de ese juicio de Dios. ¿Cuál es el fundamento? El mismo carácter de Dios. No hay acepciones delante de Dios. Él es imparcial. Y como Él es así, su juicio será justo. En primer lugar, quiero que noten el principio fundamental, el principio esencial de todo lo que Pablo dice en esta sección. El justo juicio de Dios será conforme a las obras que hayas hecho. Lee el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Principio fundamental. Cada uno recibirá o vida eterna o condenación conforme a sus obras. Esta enseñanza está en total acuerdo, total concordancia con el pensamiento judío. Por ejemplo, en el Salmo 62, el versículo 12. 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Es una cita casi del apóstol Pablo de este salmo. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jesús mismo en Mateo 16, el versículo 27 dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y casi las últimas palabras de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 12, Jesús habla. Apocalipsis 22, 12, Él dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En cada uno de estos textos que hemos leído, se repiten los mismos elementos de aquí de Romanos 2, 6. Por ejemplo, el criterio del juicio no es la raza, no es la religión, no es la condición social, sino las obras, lo que cada persona ha hecho, sea bueno o sea malo. Un segundo elemento que se repite en todos esos textos es la naturaleza del juicio. En cada vez dice que Dios pagará a cada uno, es decir, le dará lo que esa persona merece de acuerdo a lo que ha hecho con total imparcialidad. Y el tercer elemento que se menciona en todos estos versículos es que dice ahí que Él pagará a cada uno. A cada uno. Y eso se refiere a cada persona. El juicio final, y lo puedes leer en Apocalipsis también, será en base a obras. Aunque la salvación es por gracia por medio de la fe. Y ahí no hay contradicción. Las obras son importantes porque son la expresión de lo que la persona de Cristo ha hecho en mi corazón, de lo que la salvación ha hecho en mi corazón. Así que no pierdas de vista aquí el punto central de este texto. ¿Cuál es el punto central? Cada persona será juzgada no por algún distintivo o privilegio o favoritismo especial de parte de Dios, sino imparcialmente de acuerdo a las obras que haya hecho. Léelo otra vez en el versículo 6. El cual es Dios. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, en los siguientes versículos del 7 al 10, Pablo nos muestra los dos resultados posibles de este juicio de Dios por medio de una figura que se llama quiasmo. Es una figura retórica, una figura literaria que se llama quiasmo. ¿Qué cosa es un quiasmo? El quiasmo consiste en expresar una idea y luego repetir la misma idea, pero invirtiendo el orden de las palabras con las que las dijo. En este caso, Pablo empieza en el versículo 7. Mira el versículo 7. Empieza describiendo el destino de los que hacen lo bueno. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer.
El versículo 8 ahora nos muestra cuál es el destino de los que hacen lo malo. Ira y enojo a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Luego, en los versículos 9 y 10, repite la misma idea, solo que invirtiendo las frases. Ahora comienza con aquellos que hacen lo malo. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y el versículo 10 habla de los que hacen lo bueno. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces hay solo dos resultados posibles del juicio de Dios. No hay un tercero, no hay un purgatorio, sino solo vida eterna y condenación eterna. En primer lugar, veamos la condenación eterna, que es para los hacedores de maldad. Aquí no hay dudas, el texto es claro, el texto es directo. Los que hacen lo malo recibirán, dice el versículo 8, ira y enojo. Ira y enojo. Y el versículo 9 dice que recibirán tribulación y angustia. ¿Cómo son estos hombres que reciben la condenación, que reciben el sufrimiento eterno? ¿Cómo son? Dice el versículo 8, que son contenciosos. Contenciosos. ¿Cuál es la idea que viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Alguien contencioso, alguien divisivo, alguien conflictivo. Pero la palabra en el griego nos da una pista más todavía, porque no habla solo de lo que hace, sino de sus intenciones, de sus motivaciones. Es contencioso por ambición, por egoísmo. Esa pelea, ese conflicto, esa ira, esa forma de ser, nace de un corazón egoísta. Actúa buscando satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Pero no solo es eso, sino que también en el versículo 8 se describe a estas personas como aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La obediencia es un elemento clave en nuestra vida espiritual. Los que obedecen a la verdad de Dios son creyentes genuinos. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1, Romanos 1, el versículo 5, a los creyentes se les llama aquellos que obedecen la fe. Mira, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para convertirte tienes que obedecer la fe del Evangelio. Para convertirte tienes que obedecer la verdad del Evangelio. Pero estos hombres no obedecen a la verdad, sino más bien obedecen a la injusticia. Obedecen a la maldad. Obedecen al pecado. Y con ese mismo pecado rechazan esa verdad. ¿Recuerdas lo que decía en Romanos 1:18? Porque ahí se juntan estas dos ideas también. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces no obedecen la verdad, la detienen, la reprimen, luchan contra ella, son contenciosos contra la verdad y más bien obedecen a la injusticia. Con injusticia es precisamente que reprimen esa verdad. Esta es una cuestión de servidumbre. Los pecadores rechazan someterse a Dios. No quieren obedecer a Dios. No quieren sujetarse a la verdad de Dios que Él ha revelado en su palabra. Más bien, se entregan a la injusticia para servir a la injusticia y para obedecer a la injusticia. No viven para la gloria de Dios, no obedecen su palabra. Obedecen su propia carne, obedecen al mundo, obedecen a Satanás, pero no a Dios. A los que hacen lo malo, dice el versículo 9,
les vendrá tribulación y angustia. Se refiere al terrible sufrimiento escatológico del juicio final. Algo está descrito también en Segunda de Tesalonicenses. Mira ese libro, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, para que veas cómo Pablo describe esta tribulación, esta angustia, esta ira que sufrirán los contenciosos que no han obedecido al Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo. Otra vez, es justo, el justo juicio de Dios. Es justo delante de Dios, y nuevamente la misma palabra, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, otra vez la misma palabra, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo será esto? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los que creyeron recibirán la gloria, pero aquellos que no obedecieron al Evangelio serán, dice aquí, excluidos para siempre de la presencia de Dios. Esa es la condenación eterna, ese es el infierno, esa es la ira, y no hay una desgracia más grande. Por eso Pablo dice, tribulación y angustia, ira y enojo sobre todos los que hacen lo malo. Como dice el versículo 9, Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Te das cuenta de lo exhaustiva que es esa declaración? Todo ser humano, sin excepciones, que hace lo malo, que obedece al pecado. Es decir, no hay distinción. No hay parcialidad en Dios. Él pagará con la condenación eterna a todos los pecadores. Mira tu propia vida. ¿Crees tú que escaparás del juicio de Dios si es que hay un patrón de pecado en tu vida? Si es que hay hábitos continuos, indiferencia al Evangelio, no hay arrepentimiento, desprecio por Dios, pensando solo en las cosas del mundo y de mi carne. Juan el Bautista, predicando a los religiosos de su época, les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo piensas que vas a huir? ¿Que vas a escapar si eres pecador? Todos los que hacen lo malo recibirán tribulación y angustia, ira y enojo. Pero, paradójicamente, después de decir que el juicio es imparcial, Pablo añade una frase al final del versículo 9. Dice, el judío primero y también el griego. El judío primero y también el griego. ¿Qué es lo que esto significa? ¿En qué sentido el judío tiene prioridad en el juicio de Dios? Esa frase significa que Israel, o mejor dicho, no significa que Israel haya perdido sus privilegios o que todas las promesas que Dios les hizo a ellos hayan quedado anuladas. Eso no es lo que significa. Dios le ha dado promesas a Israel y precisamente porque le ha dado esas promesas, porque le ha dado esos patriarcas, porque le ha dado esos pactos a Israel, es que al rechazar esas promesas son más responsables, tienen un gran privilegio y por lo tanto tienen también una gran responsabilidad. Más adelante lo va a explicar. Pero así como en la salvación,
el evangelio, la justicia que se manifiesta en el evangelio, se predica al judío primero y después al griego, también en el juicio, por esas mismas promesas que Dios le hizo a Israel, tienen mayor responsabilidad. Y la condenación será al judío primero y también al griego. Es decir, no hay una mayor condenación porque ambos serán excluidos de la presencia de Dios, tanto el judío como el gentil, que son incrédulos y pecadores, pero sí hay una mayor responsabilidad del judío por ser parte del pueblo escogido de Dios. En segundo lugar, el segundo resultado es vida eterna a los que perseveran en hacer bien, a los que muestran una vida de perseverancia, un patrón de bondad. Lee el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Estos hombres buscan gloria, buscan honra, buscan inmortalidad y lo muestran en una vida consistente de amor y de bondad. Perseveran en hacer bien, como dice este versículo. Y en este mismo contexto de Romanos, también dice ahí el versículo 10, que el que hace lo bueno recibirá esto que él está buscando. Versículo 10. Dará gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Te das cuenta? Es lo que estas personas esperan recibir. Viven su vida con esta expectativa. Por eso perseveran en agradar a Dios, perseveran en obedecer, perseveran en hacer bien y buscan honra y gloria. Y al final Dios les da honra, gloria, inmortalidad y paz a todo el que hace lo bueno. La vida eterna, entonces, consiste de estos 4 elementos que se mencionan aquí. Gloria. Gloria. Compartirán la gloria del Señor, viviendo en cuerpos incorruptibles. Honra. Serán honrados por el mismo Señor, a diferencia de los malvados que sufrirán vergüenza eterna. Inmortalidad. Esto se refiere a la resurrección. Vivirán por toda la eternidad sin enfermedad, sin corrupción, sin muerte, sin debilidad. Inmortales. Y paz. Paz es ese estado de gozo, de tranquilidad, de bienestar que disfrutan aquellos que están reconciliados con Dios, que están en paz con Dios. Así como en la condenación, las bendiciones aquí son al judío primero y también al griego, por las promesas que Dios les ha hecho a ellos. Y déjame enfatizar otra vez, ¿para quiénes será esta vida eterna? ¿Y para quiénes serán estas bendiciones eternas? Observa ahí las 2 palabras importantes en el versículo 7. La palabra perseverar y la palabra buscar. Perseverar en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. La vida eterna, entonces, no es para gente indiferente, no es para gente apática, sino para los que anhelan, buscan, desean, perseveran en hacer bien, en hacer lo que le agrada a Dios, para su propia gloria. Aquellos que se enfocan en las cosas de arriba, se enfocan en gloria, honra, paz. Aquellos que perseveran en hacer lo que a Dios le agrada, con la mira de llegar a la meta y de recibir la recompensa. Y la recibirán al final. Entonces, lo que está en juego aquí, en este juicio justo de Dios, es la salvación y la condenación eternas, el cielo y el infierno.
Sin embargo, acá hay una pregunta que se cae de madura después de leer este texto. La pregunta es esta. Pablo creía que para obtener la vida eterna había que hacer buenas obras. Pablo creía que para obtener la vida eterna había que hacer buenas obras. ¿Cómo es posible que él enseñe que los que hacen bien, los que hacen lo bueno, los que perseveran en hacer bien, recibirán la vida eterna? Después de enseñar en Romanos 1:17 que la justicia de Dios se da a todo aquel que cree. Versículo 17 del capítulo 1. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego, más adelante, en Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Acaso Pablo en este texto no se está contradiciendo? Algunos dicen que sí. Algunos dicen que Pablo se contradice en el libro de Romanos. Pero, por favor, hay que darle más crédito al apóstol Pablo, que era un hombre inteligente, además inspirado por Dios. En 2 capítulos no se va a contradecir de una forma tan grotesca. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se obtiene la vida eterna? ¿Por hacer buenas obras o por la fe en Cristo? Se han dado varias respuestas en la historia del cristianismo para entender este pasaje. Algunos, por ejemplo, dicen que Pablo se refiere a las personas morales, a gentiles piadosos que vivieron antes de la venida de Cristo. Entonces, como ellos no conocieron a Cristo y no tenían la palabra de Dios y no tenían las promesas ni los pactos que Dios le dio a Israel, pero eran hombres buenos y morales, como el filósofo Sócrates, por ejemplo, y que hacían buenas obras y actos de caridad y tenían una filosofía elevada, una moral elevada. Entonces, Pablo está hablando acerca de ellos. Sin embargo, la declaración de Pablo aquí es exhaustiva, es comprensiva. Está hablando de todos los seres humanos que han existido, no solamente de aquellos que vivieron antes de Cristo, y no solamente gentiles, sino todos. Otros piensan que realmente sí, hay algunos que pueden ser salvos sin fe en Cristo, por sus buenas obras, por medio de ser obedientes a su conciencia. Porque su conciencia les dice lo que está bien. Y si ellos hacen caso a su conciencia, a la luz que ellos tienen, entonces son salvos. Pero eso va en contradicción con todo el argumento de Romanos. Porque todo lo que dice Romanos es que no hay ni un solo ser humano justo que puede ir al cielo por sus propios méritos. En estos 3 capítulos, por si no ha quedado claro hasta ahora, en los primeros 3 capítulos, Pablo acusa a toda la humanidad que está destituida de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El ser humano es depravado totalmente en su ser. Entonces, no hay personas que van a ser salvas por ser buenas, sus propios méritos y sus propias obras y su propio esfuerzo. Las 2 posiciones mayoritarias son las que dicen, en primer lugar, que esto es lenguaje hipotético. Y en segundo lugar, aquellos que dicen que Pablo se está refiriendo aquí a cristianos. En primer lugar, varios eruditos dicen, y que aman la Biblia y que estudian la Biblia, enseñan que Pablo aquí está hablando hipotéticamente. En otras palabras, Dios dará vida eterna a todos los que perseveran en hacer bien, si es que hubiera alguno.
Pero como no hay ninguno, no lo va a hacer. Si uno pudiera cumplir la ley perfectamente, podría ser salvo sin la fe en Cristo. Pero nadie puede hacerlo. Entonces Pablo está hablando hipotéticamente. Y otros dicen, que es la otra posición fuerte, que Pablo aquí está hablando de cristianos genuinos. Es cierto que no somos justificados por nuestras buenas obras, pero si no hay buenas obras, si no hay santidad, si no hay un patrón de obediencia, entonces quiere decir que no somos creyentes y no heredaremos la vida eterna. Entonces, dicen ellos, las obras que nacen de una fe verdadera son necesarias para entrar en el reino de Dios, porque una fe sin obras está muerta. La promesa aquí es directa y es muy clara. Dios dará vida eterna a aquellos que hacen lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno. Pero todos aquellos que han puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo, son justificados delante de Dios, son declarados justos. Y no solo justificación, sino que viene también la santificación. Y comienzan a vivir una vida que agrada a Dios. No hay ninguna indicación aquí en el texto que Pablo está hablando hipotéticamente. A mí me parece esta la mejor interpretación. Para que quede claro, es así. La vida eterna no se gana por méritos humanos. No se gana por obras humanas o por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra perfecta de la redención efectuada por el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en su Hijo Jesús. El pecador debe arrepentirse, debe confiar en Cristo para su salvación. Esto es lo que hemos predicado siempre. En ese momento que cree en el Señor Jesús, es justificado delante de Dios. Entonces, cuando aquí se dice que Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien, a aquellos que buscan las cosas de arriba, se refiere a creyentes genuinos. La fe que los justifica es la fe que los santifica. También Dios los ha hecho nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo pasado es viejo y todo es hecho nuevo. Han nacido de nuevo. El propósito de Pablo en esta sección es enfatizar que en el día del juicio, Dios no mostrará ningún favoritismo a nadie por el hecho de ser judíos, por el hecho de decir que son cristianos, por el hecho de haber sido miembros de la iglesia de la Capilla de la Roca. No hay ningún favoritismo, no hay ningún privilegio. En el día del justo juicio de Dios, serán condenados porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y recibirán vida eterna todos aquellos que mostraron en su vida un patrón de haber sido transformados por el Espíritu Santo, de haber confiado realmente en el Señor Jesucristo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Los pecados, las obras malas, nacen de un corazón duro, de un corazón no arrepentido. De igual forma, las buenas obras, una perseverancia en hacer lo correcto que agrada a Dios, nace de un corazón arrepentido, de un corazón que ha creído en el Señor Jesucristo. Y Dios dará vida eterna a esa persona. En este mismo capítulo hay otra pista más. Mira más abajo en el versículo 26 y 27. Habla aquí de gentiles. En Romanos 2, 26 y 27. Gentiles que cumplen la ley,
perfectamente. ¿Quiénes son estos? ¿También está hablando hipotéticamente? No. Son reales, son genuinos, creyentes. Mira, en Romanos 2:26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Las obras son simplemente evidencia de lo que hay en el corazón. Las malas obras de un corazón duro y no arrepentido. Las buenas obras son consecuencia de un corazón que ha sido regenerado, circuncidado por el Espíritu Santo. Y de eso es de lo que está hablando Pablo en Romanos 2, del 6 al 11. No está hablando hipotéticamente, sino de hombres y mujeres que hacen el bien, realmente hacen el bien. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo, porque han puesto su confianza en el Señor Jesús. Perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra, inmortalidad, y Dios se lo dará. Mira también uno más cómo se describe al creyente genuino en Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El creyente verdadero ha sido librado del dominio, del poder del pecado, y ahora es siervo de Dios, y ha sido justificado, pero no solo justificado, sino que el fruto de su vida es santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Entonces, ¿Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer bien? Sí. ¿Por qué? Porque se han arrepentido y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pedro también en su primera carta, primera de Pedro 1:7, él dice que la fe de aquellos que perseveran aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las pruebas, será hallada en alabanza, gloria y honra. Las mismas palabras. Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe que persevera, esa fe que es más preciosa que el oro y que es sometida a muchas pruebas, pero persevera hasta el fin, será hallada en alabanza, honra y gloria cuando venga el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 4:5 también dice que cuando llegue el juicio final, el creyente genuino recibirá su alabanza de Dios. Y esto es lo mismo de Romanos 2:7 y Romanos 2:10. John Stott lo explica de esta forma. Escuchen estas palabras. Este pastor inglés lo dice así: la presencia o ausencia de una fe salvadora en nuestro corazón se dará a conocer por la presencia o ausencia de buenas obras en nuestra vida. La presencia o ausencia de la fe en Cristo es visible o se dará a conocer por la presencia o ausencia de buenas obras. Pero obras realmente buenas, creadas en Dios. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿alguno sabe el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ese es el paquete completo. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y si no hay obras, ¿qué dice Santiago? Tu fe es muerta.
y serás condenado al final. La fe auténtica produce obras creadas por Dios, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el último punto, que es muy breve. El justo juicio de Dios se basa en su carácter imparcial. Mira el último versículo, el versículo 11, en Romanos 2, la primera palabra, ¿por qué? Este por qué significa, esto es el fundamento de todo. Dios juzgará con justicia, imparcialmente, a los que hacen mal, los condenará, a los que perseveran en hacer bien, les dará vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque así es Él. Porque Él es imparcial, porque Él es justo. Ese es su carácter y ese es el fundamento del justo juicio de Dios. Solamente un versículo más. En Colosenses 3:25. Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia, desde el 24, sabiendo que del Señor, aquí hablando a los cristianos verdaderos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Otra vez, el que hace lo bueno, la recompensa. El que hace lo malo, la condenación. Y Dios no hace acepción de personas. Él es imparcial. El criterio, entonces, para el juicio no es favoritismo, no es privilegio de Dios, no es la religión, no es que si eres bautista, sino el carácter de las obras humanas. ¿Cómo son las obras que haces? ¿Son obras muertas en un patrón de pecado que nacen de un corazón que no está arrepentido? ¿O son obras buenas que agradan a Dios, que Él creó antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses en ellas y que nacen de un corazón circuncidado, regenerado, que ha creído en Cristo? En este punto, la pregunta final es, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás? ¿Estás viviendo en perseverancia, buscando las cosas de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios? ¿O estás en el camino de la perdición, haciendo lo malo, viviendo para ti, para tu propio bienestar, para tu propio placer, en un patrón de indiferencia, de maldad, siguiendo al mundo? La única forma posible en que vivas una vida de santidad que agrada a Dios es por la fe en Cristo. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Cómo puedo hacer? Esforzándome, dando lo mejor de mí para ser santo, para ser bueno. No, confiando en el Evangelio. Porque una vez que confías en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, Él te declara justo. Y comienza una vida de santificación. Eres justo y eres santo, como Pablo escribía muchas veces a sus lectores. Creer que tú irás al cielo sin una vida santa, sin una vida transformada, pero tú piensas que vas a ir al cielo porque en algún momento yo hice una oración. En algún momento de mi vida yo levanté mi mano cuando el pastor predicó. Eso es tonto. Es tonto. Otra vez, sin santidad, nadie verá al Señor. Y si tu vida muestra un patrón de pecado, sin amor por Dios, sin amor por tu prójimo, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo, porque no eres salvo. Él hizo toda la obra, Él murió en la cruz para librarnos de la esclavitud. Él sufrió la ira, Él sufrió nuestro castigo. Así que de una vez, ¿por qué no te conviertes? Dejas tu maldad, abrazas a Cristo y comienzas a mostrar en tu vida
esa transformación, ese patrón, esa vida nueva que puedes tener en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias porque nos muestras claramente ahora en tu palabra que tú eres justo, eres imparcial. Al mismo tiempo eres bueno y lleno de gracia, pero también lleno de santidad. Ninguna de estas cualidades es mutuamente excluyente, sino que todas son perfectas en ti. Señor, a la luz del justo juicio de Dios, a la luz de la eternidad, ayúdanos a examinar nuestras vidas, entendiendo que si hay un patrón de maldad, de pecado, de indiferencia, nada de amor por ti, entonces estamos en el camino de la perdición. Tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Te ruego por la salvación, Señor, de las personas aquí que no tienen a Cristo, que no han rendido sus vidas a Él. Y te pido también, Señor, por aquellos que somos tus hijos y estamos seguros, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Gracias por Él, gracias, como hemos cantado, gracias Cristo, porque en Él fue satisfecha la ira de Dios. Y ahora ya no somos sus enemigos, sino que estamos en comunión con Él. Y nos ha dado una vida nueva y una nueva naturaleza para amarle, para obedecerle. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, a seguir adelante y mostrar con los frutos y la evidencia en nuestra vida que realmente somos tus hijos. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.